Ustedes en el tiempo de la pandemia y hoy en que felizmente el número de contagios, el número de muertes ha disminuido sustancialmente, hemos podido ya, saliendo de la emergencia de la posibilidad de poder morir, poder pensar con más calma todas aquellas cosas que de alguna forma, directa o indirectamente, la pandemia ha generado sobre los individuos, sobre la familia y la forma en que esta pandemia ha podido impactar sobre los diferentes grupos etarios, ¿no? Cómo ha impactado en los niños, cómo ha impactado en los adolescentes, en los adultos y en los pacientes de tercera edad, o en las personas de tercera edad, perdón. ¿Muy bien? Y entonces hay algo que ha llamado muchísimo la atención. Inicialmente, la prohibición de que los niños salgan de las casas y se queden con su familia, como observamos en los programas anteriores, nos dio la oportunidad de conocer más a nuestros hijos, nos dio la oportunidad de podernos vincular más con ellos, nos dio la oportunidad de poder compartir con ellos espacios que siempre han existido y han sido comunes, pero que con el devenir del tiempo y por las ocupaciones ha sido difícil que los padres activamente lo puedan hacer. Y los niños de alguna u otra forma han extrañado esos momentos de estar con sus padres. Pero, desgraciadamente, el tiempo determinado por las políticas de salud se extendió con respecto a la posibilidad de salir fuera de la casa y entonces se comenzaron a ver algunos problemas de conducta en los niños y algunos síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Algunos niños se tornaron impulsivos, irritables, intolerantes, como que estaban en una menor posibilidad de poder resistir la frustración. Y entonces comenzamos a ubicar que efectivamente el encierro, esta posibilidad de estar permanentemente y sin elección dentro de un lugar determinado, por más buen acompañamiento que uno tenga, parece tener un impacto sobre la psique de nuestros niños. Y entonces hay muchos padres que se dieron cuenta de esto e inmediatamente han pugnado porque los colegios ya permitan que los hijos puedan regresar a clases, aunque en realidad está el peligro latente de la tercera ola, que como bien nos muestran los estudios epidemiológicos y por supuesto nos muestran las experiencias en otros países, va a haber de todas maneras. Pero hay la preocupación de que nuestros niños puedan salir, puedan estar al aire libre, puedan contactarse con sus compañeros, puedan vincularse con ellos, recuperar el tiempo perdido en relación a la posibilidad de poder compartir juegos, expectativas, contarse las cosas, decirse cómo se han sentido, etc. Pero paradójicamente hay un grupo de niños que más bien el no ir al colegio le generó tranquilidad. Hay un grupo de niños que al no ir al colegio comenzaron a disminuir sus síntomas de ansiedad, que eran muy importantes. Y además comenzaron a disminuir también los síntomas de depresión. Y más bien se vieron en la casa más contentos, más confiados, con más capacidad de opinar, con más capacidad de intervenir, con más capacidad de poder compartir con los familiares el tiempo de estar juntos. Y entonces esta noticia de regresar al colegio más bien les ha generado nuevamente angustia, les ha generado otra vez síntomas depresivos, recordando qué era lo que vivían en el colegio. Por lo tanto, por esta situación y viendo que es evidente que esto va a pasar, hoy vamos a conversar sobre una pregunta que todos deben estarse haciendo. ¿Qué vamos a hacer en realidad con nuestros hijos? ¿Van a regresar al colegio o van a regresar al bullying? Y esto que les estoy planteando es políticamente incorrecto, porque a las familias es difícil reconocer que mi hijo es un bulleador o que mi hijo
es bulleado, es maltratado. O reconocer que mi hijo es testigo de maltrato de otros compañeros y que si bien es cierto no intervienen, no hacen nada por detenerlo. Y esta situación de reconocimiento hace pues del bullying un tremendo problema que ya tiene matices epidemiológicos, no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel mundial. Si bien es cierto en algunos países europeos el bullying está disminuyendo, ¿no? En algunos países latinoamericanos como el nuestro, el bullying más bien ha aumentado y la nueva versión del bullying, que es el ciberbullying, ¿no? Parece haber aumentado más aún. Y entonces yo creo que todos deberíamos estar preparados a afrontar estos problemas, sabiendo, entendiendo y reconociendo que nuestros hijos podrían estar en alguno de estos roles. Por lo tanto, la importancia de este tema está en relación a cuánto en realidad le va a beneficiar a nuestros hijos precipitar el regreso al colegio. Aunque yo estoy observando que en una metodología adecuada, los colegios están permitiendo que los niños regresen, pero poco a poco, y no necesariamente a clases, sino más bien a procesos lúdicos, a procesos en los cuales ellos puedan compartir con sus compañeros, puedan jugar, etcétera, más que hacer una clase formal. Yo creo que esta es una excelente metodología para que los niños puedan readaptarse al colegio. Y sobre todo, aquellos niños que por alguna circunstancia han formado parte de la dinámica del bullying, sea como ejecutores, como víctimas o como observadores, puedan replantear si este proceso en realidad es adecuado o no. Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Ya saben, estamos en nuestro programa de lunes musicalmente, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde, hoy 20 de septiembre, y saben que nos pueden llamar al 512-6161. Y yo, que no puedo evitar mi sesgo de docente, he enseñado muchos años en la universidad, tengo primero que empezar con las definiciones. Y entonces, ¿qué cosa es el bullying? El bullying, en realidad, viene de una palabra inglesa que, traducida al castellano, significa intimidación. Entonces, el bullying fundamentalmente es un tipo de acoso que cuando se realiza en el colegio se llama acoso escolar y que la expresión mayor de ese acoso escolar es la intimidación o bullying. Perdón. Es una forma habitual de conducta agresiva a través de acciones negativas que se repiten en el tiempo y que ocasiona daño deliberado a otro. El bullying puede ser verbal, físico o psicológico. Y además existe claramente un abuso de poder subyacente y el deseo claro de intimidar o dominar a otros. Y entonces, si ustedes me preguntaran, Alberto, entonces, ¿cuáles serían los criterios para yo decir estamos ante una situación de bullying? Sería, 1, que la conducta de quien ejecuta el acto de intimidación sea claramente dirigida a hacer daño. 2, que haya una repetición constante de este acto. Y 3, que haya una relación interpersonal de desbalance de poder, que puede ser físico, o puede ser económico, o puede ser de influencias, o puede ser de preferencias. Cuando nosotros vemos entonces que hay una conducta dirigida a hacer daño, repetición de la conducta y una relación interpersonal de mayor poder de quien ejecuta el acoso escolar, entonces diremos que estamos frente al bullying. Es importante recordar que para que un estudiante sea considerado víctima de acoso escolar o de bullying, las agresiones deben ocurrir al menos
una o dos veces al mes o más. O sea, si yo le reporto a mis padres que me están golpeando o me insultan o me denigran o me separan del grupo constantemente y que esto me causa mucho dolor y que la persona que lo hace claramente lo hace de manera malintencionada y que es probablemente el compañero más grande, de más fuerza, probablemente entonces los padres tendrán los tres criterios para decir esta es una situación de bullying. Por si acaso, también es importante aclarar que las amenazas, intimidaciones y privación de cariño traen consecuencias similares a una tortura corporal. Les digo esto porque en países como el nuestro, donde todavía el machismo impera como una característica, expresiones como yo nunca le he pegado tienden a minimizar el acto de agresión. Entonces es importante aclarar que las palabras malintencionadas, los insultos, pueden doler más que un golpe. El sufrimiento inclusive puede ser mayor. Entonces, no minimizar el hecho porque el niño no ha sido golpeado. Muy importante. Y además se presenta en cualquier situación, independientemente de las características demográficas. Es decir, hay bullying en Lima, en Cusco, en Arequipa, en Iquitos, en Colombia y en China. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es una propiedad de una región determinada. Entonces, definamos cómo uno puede actuar en este proceso de bullying. ¿Cuáles serían las características, la vía regia para convertirse en una persona que hace bullying? El primero es el acoso físico. Incluye agresiones repetidas, como ser golpeado, herido, pateado, empujado o encerrado en algún interior, un cuarto, un closet, que le roben las cosas, que le quiten o destruyan pertenencias personales, que le quiten la lonchera, por ejemplo, eso es sumamente común, o que lo obliguen a hacer cosas que no quieren hacer. Es diferente de otras formas de violencia física, como peleas o ataques físicos. Una pelea entre dos compañeros que tienen más o menos las mismas condiciones no es bullying, no es acoso escolar. Por eso hay que diferenciarlo del bullying que, como les he dicho, tiene como característica fundamental que quien ejerce el proceso es más fuerte, ostenta más poder que el que es victimario del bullying. Muy bien. Entonces, luego tenemos el acoso psicológico, que les cuento tiende a minimizarse. Porque como en el anterior, no hay una prueba física de que realmente el hecho existe. Entonces resulta siendo que es la palabra del niño versus el otro niño. O la palabra de la madre que ha escuchado a su hijo ante los profesores de la escuela. Entonces, el acoso psicológico incluye abuso verbal, abuso emocional, escuchen bien, exclusión social. Yo estoy generando una agresión escolar de acoso clara cuando intencionalmente separo a un niño del grupo, lo excluyo por alguna razón que a todas luces es absurda, por su raza, por su condición económica, por su creencia religiosa o por diferencias de género. ¿Se dan cuenta? En cualquiera de estas circunstancias puede pasar lo que les acabo de señalar.
Entonces pueden insultarlos, molestarlos de manera desagradable. Y esto se hace, como les digo, a propósito. A propósito lo excluyen. A propósito lo ignoran por completo. Y usualmente son objetos de mentiras o rumores desagradables. Un buleador inventa una mentira sobre un compañero que a él no le agrada y que les quiere hacer daño. Y como él es líder del grupo, todo el mundo le va a creer y lo van a repetir constantemente. ¿Se dan cuenta? Yo he tenido en consulta varias niñas que por cuestiones biológicas, idiosincráticas, crecieron más rápido. Perdón. Crecieron más rápido teniendo una configuración física de más poder. Pero sin embargo fueron bulleadas. Y miren ustedes la coincidencia, siempre el término era el mismo. Eres un hombre. Y entonces en el caso de estas pacientes, se corrió el rumor en el colegio no solamente que eran hombres, sino que eran lesbianas. Y ellas no tenían ni idea de por qué habían inventado este rumor. El otro es el acoso sexual. Pero el acoso sexual se refiere a que se burlen de ellos con bromas o comentarios o gestos sexuales. Luego tenemos esto que es nuevo relativamente, el acoso cibernético, que incluye ser acosado por mensajes, es decir, alguien que envía mensajes instantáneos, publicaciones, correos electrónicos y mensajes de texto maliciosos. O crea un sitio web que se burla del estudiante. ¿Se imaginan? Es decir, alguien que toma y publica en línea imágenes poco favorecedoras o inapropiadas de un estudiante sin permiso. También se refiere a ser tratado de manera hiriente o desagradable por teléfonos móviles, mensajes de texto, llamadas, videoclips o en línea, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, salas de chat y comportamiento hiriente en línea. Quienes me escuchan y son de mi generación, yo soy de la generación del 60, recordarán que el bullying, como proceso reconocido, era un acto al que no se le daba importancia. Yo recuerdo mucho, cuando era pequeño, fui bulleado en el colegio. Yo estudié en una gran unidad escolar, de la cual me siento muy orgulloso, pero yo de pequeño, aunque hasta ahora sigo un poquito, era muy gordito y usaba lentes muy gruesos. Y entonces cuando llegaba al colegio, todo el mundo me molestaba por mi aspecto y por la condición de miopía que tenía. Y miren lo que me pasaba. Yo salía del colegio, yo estaba en tercero de primaria, y me seguía todos los días un compañero del quinto año y me amenazaba que me iba a pegar del colegio hasta mi casa. A una cuadra de mi casa se iba. Y me dejaba llorando toda la tarde, todos los días, por un mes y medio. Entonces yo, que no podía manejar esto, que no sabía cómo reaccionar, hablé con mi madre, que el cielo la tenga en su gloria. Y mi mamá me dijo, así, a tono con aquella época, hijito, ¿ese muchacho que te persigue tiene 5 piernas? No, le dije. ¿Tiene 4 brazos? No. ¿Es un gigante, mide 2 metros? No, le digo, es de mi tamaño. ¿Y entonces por qué tienes miedo? ¿Por qué no le contestas? Y mi mamá,
acorde con su intensidad y acorde con la época, me dijo, pégale, cosa que yo no recomiendo ahora, por supuesto. Entonces al día siguiente, convencido por lo que mi mamá me había comentado, el chico sale a bullearme, pero escúcheme, me bulleaba en el primer recreo, en el segundo recreo y al ir a mi casa, ¿se imaginan? Bueno, en el primer recreo me insulta y le digo, no me insultes. Y él me dice, gordito, te me estás achorando. Así me dijo. Y yo le dije, sí. Y es la última vez que me insultas. Comprenderán que por dentro estaba horrorizado. Tenía un pavor indescriptible. Y entonces, ¿qué me dijo este buleador? Te espero afuera para pegarte. Y se hizo el famoso, no sé si ustedes se acuerdan, antes se cortaba para la salida, ¿se acuerdan? Con el meñique, te la corto para la salida. Y entonces yo dije, ¿será? ¿Se imaginan cómo pasé toda la mañana en el colegio? Desesperado, llorando. Pero ya estaba hecho. Cuando salgo del colegio, a unas 4 cuadras, había un sitio especial donde la gente se trompeaba. Entonces yo fui, ¿no? Él estaba a mi costado con todo su grupo de amigos y yo atrás no tenía a nadie. ¿Saben por qué? Porque todos mis amigos eran gorditos, usaban lentes, todos eran nerds. Y tenía miedo, pues, y no me acompañaron. Me fui solito. Bueno, para hacerle corta la historia, nos peleamos. Yo no me acuerdo, en realidad, los detalles de la pelea, pero después vino el hermano mayor del buleador, nos separó y me dijo, ándate a tu casa. Al día siguiente me llamaron de la dirección del colegio para sancionarme. Me suspendieron 15 días. ¿Saben por qué? Porque mi buleador había ido al director y le había dicho que yo le había pegado. ¿Qué les parece? Y cuando lo vi, él tenía huellas de la pelea, yo no. ¿Qué les parece? Y en mi tiempo era así. Cuando uno se portaba mal, solo habían 2 diagnósticos. Bien educado, mal educado. Cuando el padre llevaba a su hijo al colegio, estoy hablando de la década del 60, llevaba a su hijo al colegio y el profesor le decía, señora, ¿se está portando mal? ¿Saben lo que decían las madres? Péguele, corríjalo. Así era antes. Pero entonces, yo les puedo hablar con propiedad porque conozco el sufrimiento de ser bulleado, por supuesto. Es sumamente doloroso. Por eso son cosas que no podemos dejar pasar. Son cosas que tenemos que tener muy, muy en claro. Y tenemos que tener la suficiente capacidad de poder entender lo que está pasando. Muy bien. Ya saben, estamos en nuestro programa musicalmente. Estamos hablando del bullying. Nos pueden llamar al 512-6161. ¿Cuál es la característica del abusado? Usualmente los que son víctimas de bullying son tímidos, son sumamente ansiosos y tienen muy baja autoestima. Imagínense todo esto acoplado al maltrato que reciben sus compañeros. En cambio, el buleador, el abusador, es violento, tiene problemas de control de impulsos y es sumamente agresivo. Pero también es cierto que si el bullying se mantiene en el tiempo, hay 3 complicaciones que son sumamente importantes y de las que tenemos que tener cuidado. 1, un niño bulleado sin reconocimiento puede hacer un intento suicida o puede hacer un intento homicida o puede generarse o generar lesiones graves. Por eso es importante estar atento a eso. Y ahora van a entender por qué alguno de sus hijos le dice, mamá, yo no quiero regresar. Me van a fastidiar.
me van a molestar. ¿Me comprende? A ver, tenemos una primera llamada. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Andrea. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo para decir, preguntarle algo. Sí. Así como hay bullying, también hay bullying familiar, ¿verdad? También hay, claro. O sea, que apartan a uno de los familiares por N motivo. Es correcto. Lo que pasa es que eso está en el ámbito de la familia, ¿no? En el caso del bullying, quien genera el bullying es un desconocido. Ah. En el caso de la familia, no, es una alteración de la relación del entorno familiar que efectivamente puede tener las características que tiene el bullying, si es que hay pues golpe, etcétera, pero es diferente porque acá, como te digo, hay un vínculo familiar y hay múltiples responsables, porque la familia es un sistema, la familia es un proceso que tiene varios elementos que son los propios familiares y que entre ellos se vinculan, permitiendo un equilibrio. Y entonces cuando uno de los componentes es maltratado, en realidad todos son responsables de ese maltrato. ¿Inclusive el bulliado? Inclusive el bulliado. Te cuento por qué. Porque en la familia, la tendencia es juntarse en un grupo familiar, por supuesto, pero cada uno va recibiendo un rol y aceptando un rol. Para que haya un abusador, tiene que haber un abusado. Y el abusado debe aceptar su situación de abusado. ¿Y sabes por qué? Porque sí tiene posibilidades de dejar de serlo, si es que decide dejar de serlo. Y eso se da en el entorno familiar. Lo que tengo entendido es que siempre hay un campanero, o sea, hay un líder, puede ser un líder familiar, que por N motivo une a toda la otra, una parte de la familia para que aíslen a una persona. Correcto, pero voy a lo mismo, ¿no? A ver, lo que quiero, por favor, no tengan la sensación de que quiero minimizar el caso, para nada. Más bien quiero empoderar a quien está siendo maltratado, ¿ya? Porque efectivamente las familias, como cualquier sistema jerárquico, tiene líderes, por supuesto, pero los liderados tienen independencia y capacidad de decisión. Entonces no es verdad que si hay personas adultas, el líder va y ordena a todos los adultos y los adultos obedecen. De ninguna manera. Si los adultos obedecen es porque están de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Puede haber una manipulación de por medio. Es que, como te digo, como te digo, si hay adultez, madurez, y cada componente de la familia tiene la capacidad de escuchar a uno u otro, se puede hacer su propio concepto y tomar decisión. Y en eso, el maltratado o el apartado tiene la responsabilidad de comunicarse y también dar su opinión y posición de lo que está pasando. Por eso te decía que era una corresponsabilidad. Lo que tiene que hacer esta persona de tu familia, que está siendo de alguna u otra forma apartada, ¿no es cierto? Tiene que tomar responsabilidad, hacer un reconocimiento de lo que está sucediendo. Primero, preguntarse, ¿por qué a mí me están apartando? ¿Qué estoy haciendo yo para que me aparten? Y segundo, preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué los demás me apartan? Cuando yo tengo una idea clara, me comunico con mis familiares y explico y pregunto. Esa es la fórmula. Sí, ok, doctor. Le digo, me siento yo la bulleada, por eso es que hablo en primera persona ahora. Ya, perfecto. Y sí, he hecho lo que usted ha hecho al final. Lo único que he podido determinar es estar en paz yo, estar en paz conmigo misma, haber cumplido con todo lo que me ha tocado vivir, porque me refiero a que me hice cargo de mis personas adultas de la casa. Correcto. En ese momento, ya sé por todo dónde el va. mundo huyó, porque como suele ser que en esos momentos difíciles la familia huye. Correcto. Y deja
a una sola persona a cargo de sus... Ya, pero permíteme... Entonces, bueno, no quiero ya Sí, yo sé, estamos... seguir con el tema. Pero te cuento algo para cerrar, ¿ya? Sí. Te cuento para cerrar. Mira, tú has decidido cuidar a tus familiares. Tú has decidido. Y lo has decidido porque eso a ti te hace bien. Porque tú Con eres una... amor, por supuesto, Así con es. amor. Porque tú eres una buena persona, porque eres amorosa, porque te responsabilizas de tus seres queridos, que en su momento probablemente te hayan dado lo que tú necesitabas para vincularse adecuadamente. El producto de lo que ha hecho esta familia contigo, me refiero a los que estás cuidando, es que ahora tú tienes la capacidad de tener empatía, hacer reconocimiento y decir, me toca a mí. ¿Ya? Hago un paréntesis, ellos ya se fueron y me he No quedado importa. con la paz y haber hecho todo lo que tenía que Por hacer. eso con te digo, amor. Pero esta eso es. familia que me hizo el bullying y que no se acercó a ayudar, también ya se fue. Pero la verdad es que se las he entregado, no sé, a la divinidad, a quien se le entregue, pero yo vivo en paz. Yo no sé cómo están ellos, la verdad. Entonces estamos muy bien. Si tú estás en paz, todo está bien. No hay ningún Qué problema. bueno, doctor. Te felicito más bien. ¿Ya? Y te mando un abrazo desde la radio. Mil gracias, doctor. De que no te Felicidades. preocupes. Muy bien. Entonces, ¿es importante el proceso del bullying? Sí. Porque miren ustedes, miren las estadísticas. ¿Ah? Casi 1 de cada 3 estudiantes, el 32%, ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela. Al menos una vez en el último mes. ¿Qué les parece? En todas las regiones, excepto Europa y América del Norte, como les decía, el acoso físico es el más común. O sea, en nuestro país, el acoso físico es el más común. Y el acoso sexual es el segundo. ¿Se dan cuenta? Acoso sexual, recuerden, que voy a usar expresiones, perdónenme, eres un maricón, o eres una lesbiana, o eres un enfermito, ¿no? A eso me refiero. ¿Ya? Son sumamente comunes. Sumamente comunes. A ver, tenemos otra llamada. Sí, aló, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, hablo con el señor Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Cuéntame. Bueno, rápido nomás, yo he sido profesor, ya me jubilé recién hace más de un año y he pasado por su etapa, yo soy de la década de 60, 70, estudié primaria y secundaria y de esa época en el Ricardo Palma Unidad Escolar. Sí. Y he sido testigo y también por un momento quisieron hacerme a mí lo mismo, pero como yo era de barrio de Surquillo, aunque sabía que salían de ventaja, pero de todas maneras me agarraba a trompadas y ya Así era antes, conmigo. claro. Pero he visto que a otros compañeros sí les han hecho el acoso de ese entonces, que no Así existía es. esa palabra en el sistema educativo. Así es, así es. Pero ahora el problema es, para mí me da mucha pena aquellos muchachos, adolescentes y niños que han estado sufriendo antes de la pandemia el acoso Así es. sistemático y que no se les solucionó sus problemas tanto en colegios particulares como al Estado y que van a volver. Por un lado con el temor y el terror o el miedo de haber perdido seres queridos y con esto de la pandemia, y contarse con el otro terror psicosocial de aquellos que lo están esperando si no fueron tratados psicológicamente, porque Así los es. que acosan o son agresores por lo general son el reflejo de lo que son de su hogar, son el producto de sus hogares. Muy bien. Entonces, así como hay niños respetuosos y niñas respetuosas y educados con valores, también hay niños y niñas agresivos que vienen con grandes serios problemas porque también son agredidos en su casa mental, psicológico o físicamente. Correcto, Víctor. De tal manera que el Estado y el Ministerio de Educación debe prever esas situaciones terribles, porque como usted bien dijo, en una de las situaciones extremas es que hasta se suicidan, Así es. cuando ya es insoportable la vida para esos pobres niños y adolescentes que quieren empezar la vida y la existencia con esperanza, con ilusión, buscando la razón de ser de su existencia y su felicidad, y encuentran la tragedia que aquel ambiente que debe ser un ambiente de entretenimiento, de amenidad, de jovialidad, de solidaridad, de respeto mutuo y de compañerismo y de alegría de vivir, resulta un infierno para ellos en un ente público, privado o particular o del Estado, pero es en un ambiente público la cosa y la vergüenza que pasan. Totalmente de Llegan a su acuerdo. casa y no son ni tratados ni comprendidos muchas veces por los padres, muchos en casos por ignorancia de los padres porque están más preocupados en otros asuntos. Entonces sería muy urgente que el Ministerio tome medidas inmediatas
de políticas, de estrategia para prevenir estos casos, de casos pendientes y denuncias pendientes, en la cual mande un oficio múltiple a todas las direcciones de colegios particulares del Estado para que haga una revisión de aquellos casos pendientes de acoso para que inmediatamente tomen el todo por las astas. Totalmente de acuerdo, gracias, Víctor. doctor. No, a ti. Por su encomiable labor y servicio a la comunidad y al país. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo. Víctor, Sí. somos contemporáneos, Víctor, ¿ah? Entonces somos de la promo. Así es. Un abrazo, Víctor, un abrazo. Chao. Bueno, bendiciones, Chao. gracias. Bueno, lo que dice Víctor es cierto y ahora vamos a tocar el tema porque generalmente quienes bulean o son buleados, usualmente cuando uno trata de encontrar la génesis, justamente está en la familia. Es el factor más importante. Familia violenta, probablemente niño violento, ¿no? O más bien niño inhibido, aislado, temeroso. Por eso es que, como siempre les digo, el ámbito familiar es fundamental. La familia es todo. Y cuando digo familia y entendiendo la realidad nacional, no me estoy necesariamente refiriendo a las familias típicas, papá, mamá, hermanos. Sabemos que frecuentemente mamá, hijos, papá, hijos, mamá, padrastro, hijos, papá, madrastra, hijos, medios hermanos, pero todos son familia. Y hay que buscar justamente el trabajo para que todos vivan en armonía y no pierdan la empatía, la capacidad de ver al otro, para que nos demos cuenta que cuando dañamos a alguien, en realidad nos estamos dañando a nosotros mismos y que lo que estamos haciendo es una expresión de nuestra dificultad. Eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Juana Rodríguez. Juanita. La bienvenida, doctor. Juanita, gracias. Escuchándolo. Yo sé que tú eres una de las personas que se ha preocupado, Juanita. Pero acuérdate Sí, de este doctor. dicho, Juanita. Hierba mala nunca muere, Juanita. No te preocupes. Cuéntame. Doctor, usted debe tener la marca Perú, doctor. Mira, ojalá. Bueno, me siento peruano y me gusta mi país. Eso es Sí, indudable. usted nos da unas grandes enseñanzas. Y yo contarle, doctor, que nosotros, nuestro país, no sé si tenemos el autoestima baja, porque somos un país muy discriminador, muy racista. Totalmente. Y como dice acá el que me antecedió, que es profesor, empieza por casa, la educación. Correcto. Y esto, como usted dice, de los 60, yo también soy de esa cuadra, del 6. Somos promoción. Entonces, promoción. Pero esto prevalece, doctor, y no solamente es en los colegios públicos, son Por los supuesto, privados. por supuesto. Sí, porque yo con mi menor hijo, que el último, porque ya bueno es un profesional, está en el año 2000 y tantos, él estuvo en secundaria, 2002, 2010, así. Yo me enteré que a mi hijo me estaban haciendo un bullying por una niña, una compañera, porque era mixto. Y mi hijo no me contó, No cuentan como usualmente. varoncito, ¿no? Y entonces yo me fui al colegio a hablar con la auxiliar. ¿Y sabe qué me dijo el auxiliar? Me dijo, señora, pero si su hijo no, yo le he dicho, estos niños, y ella veía que lo fastidiaban. Ajá. Y yo he conversado con su hijo y él me ha dicho, no se preocupe, a mí no me molesta. Imagínate. Y ella no hizo nada, entonces yo ya pues una madre que tuve 2 hijos anteriores, porque al último lo tuve después de 12 años, ya una madre con experiencia. Dije, señorita, ¿cómo usted no va a hacer nada? Le dije, usted tiene que ver por todos. Le digo, como son, entonces ahí ya me fui a la dirección y hablé con mi hijo también. Y lo que hice fue ponerlo, no sé si como madre, así que usted dice,
lo puse a que estudie karate, Ahí doctor. está, ya. Bueno, A eso fui, y mi hijo tomó en la tercera clase, le digo, a ver, ¿qué has aprendido? Y me dijo, mira, así se coge, así, santo remedio. sí, No sí, sé, a Juanita, veces en las realidad, madres. sí, las madres, y los padres en general nos desesperamos, ¿no? A nadie nos gusta Sí. que maltraten a nuestros hijos, pero imagínate, hay que ser mucho más sensible con lo que se ve y con lo que se escucha, ¿no? Los niños no van a normalmente o usualmente a contar de su maltrato. Lo guardan y sufren. En cuestiones muy extremas son que ellos comienzan ¿cómo se llama? A comentar lo que les está sucediendo. Pero como tú bien dices y Víctor nos había dicho, la familia tiene un rol fundamental para eso, Juanita. Muchas gracias por llamar. Sí, Te mando un doctor, abrazo. muy amable. Chao, Juanita. Gracias, cuídese, doctor. Chao. Entonces, pero ustedes me dirán, ¿cuáles son los factores que generan que uno sea más vulnerable a la violencia y el acoso sexual? Miren ustedes, el primero es el sexo. La violencia y el acoso escolar afectan tanto a niños como a niñas. Miren, tanto a niños como a niñas. Pero existen diferencias entre los sexos. Es decir, es más probable que los niños se hayan visto envueltos en una pelea física y hayan sido agredidos físicamente. O sea, es más común que el niño sufra acoso escolar en relación a ser maltratado físicamente, ¿no es cierto? A diferencia de las niñas, ¿no es cierto? Porque las niñas tienen más bien esta posibilidad de ser diferenciadas, apartadas del grupo, como si fueran extrañas. No hay necesariamente un abuso físico. Y este tipo de maltrato es sumamente doloroso. Sobre todo cuando la niña no entiende por qué no la invitan, por qué no la llaman, por qué no juegan con ella, hasta que llega un momento que renuncia al vínculo. Y busca formas de estar sola y de estar acompañada sola. Aunque en realidad eso sería complicado si es que no tiene un yo fortalecido, ¿no? Cosa que es difícil de pensar en una niña que es acosada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en la niña predomina el maltrato psicológico. En el niño usualmente el maltrato físico. Tenemos otra llamada. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, doctor. Le saluda Claudia Rojas. Hola, Claudia, dime. Sí, mire, con esto de la pandemia que hemos estado confinados bastante tiempo y todo lo demás, yo lo que quiero preguntarle a usted, porque a raíz de la pandemia es que yo me he dado cuenta de algunas actitudes de mi familia. Estamos hablando del círculo más cercano, que son los hermanos en este caso, y yo le quiero preguntar, en función a lo que usted está mencionando del bullying, por lo general las personas que tienen la tendencia a hacer chacota, son personas violentas o no necesariamente. Correcto. Por un lado. Y por el otro es la persona que los otros miembros que circundan o forman parte del círculo familiar se aíslen de otra persona que la tenían prácticamente, para poner el calificativo, el adjetivo calificativo, le respetaba. Esa persona que promueve, que propicia el partimiento de los demás, es muy al margen de que sea una persona violenta, de que sea una persona que envidia. ¿A qué se debe eso? Perfecto. Gracias Claudio, por tu pregunta. Justamente vamos a tratar ese tema en este momento. ¿Ya? Gracias por llamar. Bien. Solamente para terminar con los factores de riesgo, el otro factor de riesgo es la edad. Vean ustedes, los niños, o sea, los menores, usualmente son bulleados, como les he mostrado, ¿no? En el caso de los hombres, usualmente físico; en el caso de las mujeres, usualmente psicológico. Pero con la edad esto cambia. Es decir, usualmente, cuando los niños ya son mayores y por obvios motivos
han sido calificados como extraños. Entonces van a ser bulleados a través de la red. Es decir, van a sufrir ciberbullying, ¿no es cierto? Y esto va a ser sumamente intenso, claro. Es más fácil bullear a alguien que ha crecido y que es más fuerte a través de la red que hacerlo en vivo cuando ya no hay esa diferencia física, ¿no es cierto? Entonces el abusador busca otros recursos para hacer esto. Y qué mejor que la red, donde uno se esconde bajo un anonimato para hacer daño y maltratar a otra persona, ¿no? Entonces el ciberbullying en los mayores es más frecuente y en los menores el abuso físico y psicológico. Miren ustedes, ¿cuáles son las razones más frecuentes de acoso? Primero, la apariencia física. ¿Qué les parece? Me imagino que eso no sorprende a nadie, ¿no? Y dentro de la apariencia física, la razón más común, ¿saben cuál es? El color de la piel. El color de la piel. Como si de alguna u otra forma, el color de la piel, que está en estricta relación a cómo nos adaptamos a la brillantez del sol, resulta siendo un parámetro para decir, yo soy mejor que tú, yo soy más inteligente que tú, yo soy más poderoso que tú. ¿Qué les parece? Lógicamente el color está anexado a la raza. Entonces color y raza es una causa sumamente frecuente para el bullying. El otro es la nacionalidad, independientemente del color. Entonces, tomemos esto en cuenta porque esto es un problema muy extendido. También son bulleados los niños de familias pobres, así como los niños migrantes. Y estos son más vulnerables al acoso y al ciberacoso. Los estudiantes considerados no conformes con el género, incluidos aquellos que son percibidos como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero, corren más riesgo de sufrir violencia escolar y acoso sexual que aquellos que se ajustan a las normas tradicionales del género. ¿Se dan cuenta? Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Les saluda Julio. Hola, Julito. Dime. Doctor, ¿cómo está, doctor? Saludándole por el tiempo, preocupado por ustedes. Perdón, Julito. Me doy la libertad de toser mientras que me hablas, porque sé que tú eres quienes más se han preocupado también por mi salud. Muchas gracias, Julio. Sí, doctor, un abrazo desde la lejanía. Programa. Sí, espero que se mejore. Estoy orando por usted, doctor, porque no sé qué sería sin este espacio, ¿no? Le da tanto altura, le hace tan alturado este programa, ¿no? Gracias, Julito. Muchas gracias. Muchas gracias por tu Quería preocupación. compartir una alegría, ¿no? Con usted, ¿no? Todos estos días quería compartir con usted que después de tanto tiempo que he estado buscando trabajo, así después de rehabilitarme, por fin pude conseguir uno, ¿no? Te felicito, Julio, de mi vida. Ay, ay, ay. Te felicito, Julio. Qué bonito. Gracias por compartirlo con nosotros. Qué lindo, Julio. ¿Ya ves? Sí, Yo te gracias, dije, tú eres una buena persona, hermano. Has tenido un bachecito, pero vamos. Vamos, hermano. Tú puedes. Y ahí está el fruto de tu esfuerzo, mira. Tienes un trabajo. Qué felicidad. Sí, lo bueno es que es remoto y me permite todavía poder continuar participando, ¿no? Del programa. Qué lindo, Julio. Escuchando su programa, que es interesante. Ahorita está tratando de lo que es el bullying, ¿no? Es un tema realmente trascendental, ¿no? De lo que es los problemas, eso del acoso. Es algo que todos pasamos, ¿no? La mayoría. Yo recuerdo que yo una vez me enojé con mi psicólogo, ¿no? Porque él me dijo, la realidad es traumática para ti, me dijo una vez. Porque realmente y cuando terminé el colegio yo corté
contacto con todos mis compañeros. Nunca más los volví a hablar, así. Dejé de verlos, dejé de hablarles. Claro. Y recién ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y he resuelto tantos problemas, he enfrentado tantos fantasmas, les hablo, saludo por su cumpleaños. Así. Claro que sí. Tienes que animarlo, pues Julio, tú eres un ejemplo natural, hermano. Tú tienes un liderazgo natural de éxito, de empeño. Por eso eres importante, por eso tienes que estar siempre entre nosotros. Porque tú eres un ejemplo de lo que se tiene que hacer, hermano. Todos nos podemos equivocar, todos podemos tropezar, todos. La gracia es que aquello que pasamos sea un proceso que nos permita aprender, nos permita madurar, a no cometer los mismos errores. Y a partir de ahí planificar nuestra vida de manera más productiva, que es como tú lo has hecho. Por eso te mando un abrazo, porque acá no soy yo el más importante eres tú. Porque este programa permite que tú te puedas comunicar con las personas para que sepan que sí se puede salir adelante independientemente de las circunstancias, Julio. Por eso te agradezco que llames y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, doctor. Cuídese mucho. Ya, Julito, tú también. Ya nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Entonces, no me quiero ir sin hablar cómo regresar a clase. ¿No es cierto? Entonces les decía, en este contexto hay muchos niños y niñas y jóvenes que podrían estar alerta, no solo por normalizar su dinámica de estudio y o minimizar cualquier impacto en su aprendizaje, sino también por la posibilidad de volver a ser víctimas de bullying. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso está en sus cabezas y se entiende perfectamente. Por lo tanto, vean ustedes pueden tener un hijo que bulea, un hijo bulleado o un espectador. Si su hijo es quien bulea, tienen ustedes que tratar en lo posible que su hijo entienda de los procesos empáticos, que él redireccione su energía, más bien para ayudar a los demás y hacerle entender que esa es la mejor forma de tener un liderazgo. Obviamente, si la familia le muestra eso. Padre agresivo, reacciones agresivas, difícilmente va a ser que un paciente, que un niño que genera acoso cambie. ¿Estamos de acuerdo? Hay que sensibilizarlos con respecto a cómo sentir al otro. Hay que cambiar el bullying por apoyo y la empatía. A los bulleados hay que empoderarlos. Perdón, enseñarles a amarse. Porque si ellos no se aman primero, no van a ser apreciados. Tienen que creérsela. Que son personas productivas, interesantes, que pueden tener amigos, por supuesto. Tienen que empoderarse. Y sobre todo, tienen que aceptarse como son. A mí de chiquito me faltó aceptarme gordito. Me demoré. Y en el caso de los espectadores, vean ustedes, donde estamos, los compañeros que ven lo que está sucediendo, los familiares y demás actores de este ecosistema educativo, profesores, coordinadores, rectores, autoridades, tienen que reflexionar sobre su rol e influencia en erradicar el bullying. Es importante considerar que así su hijo, perdón, que si su hijo o hija no sea víctima del bullying, como espectador, podrían estar presenciando hechos y guardar silencio, lo que contribuye a que el acoso se mantenga. ¿Se dan cuenta? Entonces se vuelven cómplices de este proceso. Hay que enseñarles, deben informar, deben cuidar, deben proteger. Ellos pueden hacer la diferencia. Entonces, tenemos una gran oportunidad y le voy a decir por qué. Los niños y los adolescentes son sumamente susceptibles al cambio. Si nosotros podemos hacer intervenciones como familia, como profesores, como autoridades escolares, con una dirección gubernamental en la que
haya la intención clara de desterrar el bullying como una muestra temprana de un poder abusivo, ¿no es cierto?, de una tiranía, de una imposibilidad de tener empatía por el otro, de hacer daño gratuitamente. Si eso se puede desterrar, les aseguro que en el futuro vamos a tener personas mucho más adecuadas, políticos mucho más coherentes, que entiendan que el bienestar del país está en relación a que todos gocemos de ese bienestar, no un grupo, o una ideología, o un pensamiento. Peruanos somos todos, todos. Y si todos vamos a direccionar el país hacia un derrotero, debe ser este derrotero quien garantice bienestar para todos. Las autoridades transitan, no se quedan para siempre. Transitan, porque el desarrollo humano es dinámico, el desarrollo social es dinámico. Esa es la razón por la cual todos los cargos de las autoridades deben rotar, justamente para imprimir nuevas ideas, nuevas posibilidades, entender que cada ser humano tiene una visión y que puede aportar, pero para eso tenemos que tener una niñez y adolescencia en armonía, sin bullying, sin acoso, y todas las autoridades apoyando ese proceso. Bueno, ha estado con ustedes el doctor Alberto Fernández y le mando un abrazo cordial y muchísimas gracias